Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa. soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. A veces pierdo, a veces gano, pero no es en vano morirme por la tierra que amo. Y si los de afuera preguntan cómo me llamo, mi nombre es latino y mi apellido americano. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Informe del Sur, como todas las semanas. Estamos aquí en Canal 2, en la TV Cooperativa, para contarles lo que ha sucedido en los últimos días en nuestra América Latina. Y este recorrido por los diferentes países lo comenzamos en Perú, donde se escucha el grito "Dina, asesina, renuncia". Decenas de miles de manifestantes participaron en las manifestaciones en todo el país. Se han cerrado escuelas, universidades en distintas regiones y las plazas y calles de Perú fueron tomadas por manifestantes antigubernamentales. El grito de "Dina, asesina, renuncia" se volvió a escuchar con fuerza en las calles de Perú. Decenas de miles participaron en las manifestaciones en todo el país, cerraron escuelas y universidades en varias regiones y las plazas y calles fueron tomadas por manifestantes antigubernamentales. La protesta no es solo contra Dina Boluarte. El Congreso, controlado por una derecha que ha puesto en marcha una ofensiva autoritaria para controlar las instituciones democráticas, también es blanco de la ira popular. Boluarte tiene un rechazo del 80% y el Congreso del 91% de la población. A pesar del repudio mayoritario de la ciudadanía, la ilegítima coalición Boluarte-Congreso se sostiene con el apoyo de las Fuerzas Armadas, las élites económicas y sus medios de comunicación afines. El adelanto de elecciones para cambiar a la presidenta Boluarte y al desacreditado Congreso, justicia por los muertos durante las protestas anteriores y un referéndum para una asamblea constituyente son las principales demandas. El gobierno, que ha respondido a las protestas con un amenazante discurso que criminaliza la movilización popular, movilizó 8.000 policías en el centro de Lima y unos 25.000 en todo el país. Repitió el discurso que avaló la brutal represión contra las protestas que se dieron entre diciembre y marzo, en las cuales murieron 67 personas, 49 de ellas por disparos de las fuerzas de seguridad. Desde el gobierno y por los medios de comunicación hegemónicos se ha insistido en una narrativa que homologa el derecho a la protesta social con actos delictivos, sediciosos o terroristas, buscando restarle legitimidad a la protesta ciudadana e inducir a la población en un clima de miedo y zozobra que apunta a desmovilizarla. En las pancartas se leía: "En democracia no se mata a los que protestan", y los campesinos manifestantes mostraban caricaturas de Boluarte con casco, empuñando un fusil sobre un tanque militar con la frase "Me quedo hasta 2026". También portaron réplicas de lápidas negras con letras y cruces blancas con los nombres de las decenas de fallecidos en las protestas. Se agitaban banderas peruanas, algunas con el color negro reemplazando al rojo en señal de duelo, y la huipala indígena. La profundidad de la crisis requiere de cambios estructurales relacionados con una renovación del sistema político y de la representación política de la sociedad, reformas profundas en el sistema de justicia y cambios en el modelo económico de corte neoliberal, generador de persistentes desigualdades económicas y sociales. Pero cualquier cambio estará bloqueado si continúa en el gobierno la coalición de poder que encarna Boluarte. Retomamos y hablamos de Brasil porque su presidente, Luis Ignacio Lula da Silva, firmó este viernes un decreto que limita el acceso a armas y municiones para los civiles, dando marcha atrás de esta manera a una política que había implementado años atrás su antecesor, el expresidente de ultraderecha, Jair Bolsonaro. Lo vemos. Un decreto presidencial limita el acceso a armas y municiones para civiles en Brasil. Una cosa es que un ciudadano tenga un arma en casa por protección, por garantías, porque hay gente que piensa que tener un arma en casa es una medida de seguridad.
Pero no podemos permitir que la gente tenga arsenales de armas en sus manos. El decreto sobre el control responsable de armas, firmado el viernes en el Palacio de Planalto, reduce de 4 a 2 la cantidad de armas y sus municiones para fines de defensa personal y exige la demostración de efectiva necesidad para adquirirlas, entre otros puntos. Con la nueva norma, el control de cazadores, tiradores deportivos, coleccionadores, clubes de tiro, tiendas de armas y otros locales pasará del Ejército a la Policía Federal. No tenemos información de que estas armas que se venden sean para gente decente, honesta, que solo quiere protegerse. Porque la gente no sabe si el crimen organizado está teniendo acceso facilitado por el comportamiento de los gobiernos. Según un informe del Foro de Seguridad Pública de Brasil presentado el jueves, el total de homicidios en el país tuvo un leve descenso de 2,4% en 2022 respecto al año anterior. El mismo boletín alertó de un número récord de violaciones. En un minuto seguimos contándoles más informaciones sobre nuestra Latinoamérica. Ahora es momento de hacer la primera pausa, siempre comentándoles que nuestras redes sociales están abiertas para que nos puedan seguir en nuestro canal de YouTube y también en nuestra fanpage. Ya volvemos. Abrimos este segundo bloque mostrándoles un poco lo que sigue sucediendo en la provincia de Jujuy. Hace un tiempo fue noticia en primera plana en todos los medios, pero hoy poco se habla. Vamos a ver un informe precisamente sobre Jujuy, donde ya ha sucedido detenciones, allanamientos y hasta policía en la Universidad Nacional debido a la resistencia precisamente por la reforma constitucional de Gerardo Morales, del actual gobernador y candidato a vicepresidente de la Reta. La justicia provincial ordenó detener a 22 personas que protestaron en Humahuaca, de los cuales 5 ya habían estado detenidos. ¿Cómo sigue el conflicto de Jujuy? Se lo mostramos ahora. Grave situación en Jujuy, detenciones, allanamientos y hasta policías en la universidad. La gobernación de Gerardo Morales profundiza la persecución de manifestantes. La justicia provincial ordenó detener a 22 personas que protestaron en Humahuaca contra la reforma constitucional impulsada por el gobernador Morales. Al menos 5 de esas personas ya habrían sido detenidas. A la vez, la policía jujeña ingresó sin autorización en la Universidad Nacional de Jujuy, violando la autonomía universitaria, en un hecho que fue repudiado por la propia institución. Ingresó ahí a la Universidad Nacional de Jujuy porque tenían que de alguna manera reunirse para repudiar o también rechazar la reforma de la Constitución provincial. Tuvieron una reunión a las horas de la mañana ahí en la Universidad Nacional de Jujuy y bueno, ingresó la policía, la verdad que con otras intenciones, no estoy muy al tanto de eso. Sé que después se expresó con algunos estudiantes, profesores de la Universidad de Buenos Aires, que tiene y ejerce también un lugar ahí en la localidad de Tilcara, ¿no? Acusándolos de delincuentes, de que instigar, de promover los cortes y las manifestaciones ahí en la localidad de Tilcara. La situación en Jujuy se torna cada vez más grave. El gobierno de Gerardo Morales, actual candidato a vicepresidente Horacio Rodríguez Larreta, por Juntos por el Cambio, sigue criminalizando la protesta social. El Poder Judicial de la provincia pidió la detención de 22 personas que participaron de una marcha el 30 de junio en Humahuaca, en repudio a la reforma constitucional impulsada por el mandatario radical. También se solicitó el allanamiento de los domicilios de los imputados. La denuncia fue efectuada por un grupo de integrantes del Consejo Deliberante de esa localidad, y el pedido de allanamiento y detención lo hizo el fiscal Enrique Alancay. Se acusó a los manifestantes de delitos de suma gravedad como sedición y privación ilegítima de la libertad, entre otros, con el fin de que queden detenidos. Según se sabe, por ahora 5 de esas 22 personas quedaron detenidas y al menos 3 de ellas fueron trasladadas desde Humahuaca hasta San Salvador de Jujuy, aunque no se sabe dónde permanecen. A mi hijo lo llevan supuestamente, ayer a las 14 horas lo llevan de acá, no nos avisan en qué momento salían ni nada, supuestamente por versiones del fiscal Alancay, lo llevaban a los chicos para hacer un examen psiquiátrico y psicológico, porque acá en la ciudad de Humahuaca no tenemos, y yo sé que sí hay psicólogos acá en el hospital. Los llevan a San Salvador. No nos explican ni quién los lleva, ni cómo los llevan, ni en qué los llevan. A partir de esa hora, los chicos están desaparecidos.
En simultáneo, docentes y estudiantes denunciaron el ingreso ilegal de la Policía Provincial a la Universidad Nacional de Jujuy. Todavía no están todos detenidos, pero en eso están, explicaron abogados de distintas organizaciones que siguen la tensa situación en Jujuy. El gobierno cumplió su amenaza de criminalizar a referentes sociales e indígenas, remarcó el Centro de Estudios Legales y Sociales, conocido como CES, a través de un comunicado, donde explicó que con la denuncia el gobierno de Jujuy pretende hacer pasar una movilización por intento de sedición y secuestro. La fiscalía y el juez deciden criminalizar la protesta social, apuntó. Pasadas las 18 del miércoles 12 de julio, Renzo Brian Laguna, Agustín Zamboni y Rolando Tapia fueron citados a conocer las imputaciones en su contra y a designar abogado defensor en la seccional número 15 de Humahuaca. En ese mismo momento los detuvieron. Las familias se apostaron en la comisaría sin obtener respuesta alguna. Mi hijo fue citado por la policía sin un motivo preciso a las 10 de la mañana y directamente lo metieron preso. Luego al mediodía me entero que lo llevaron a San Salvador de Jujuy, denunció a la prensa Carola Zamboni, madre de uno de los detenidos. Además afirmó que el joven está secuestrado, desaparecido, porque yo no sé dónde lo llevaron, en qué lo llevaron y quién lo llevó. Son 3 jóvenes, son 2 empleados del municipio, está el chico el Renzo Laguna y mi hijo Franco Zamboni, y hay otro chico Tapia, también estudiante, me dijeron, jovencito los 3. En el marco de las protestas que se repiten en la provincia desde que Morales comenzó con la idea de reformar la constitución provincial con el objetivo de entregar recursos naturales y, entre otras cuestiones, prohibir los cortes en las calles y rutas, en la madrugada del 30 de junio en Humahuaca, los pobladores locales protestaron en las inmediaciones del Consejo Deliberante. Allí exigieron la renuncia de los ediles y que no avance la nueva constitución. La policía de Jujuy reprimió violentamente la movilización. Hubo personas con heridas graves, entre ellas jóvenes que perdieron la visión, como el caso de Joel Rodrigo Paredes, de 28 años. El miércoles 12 de junio, 22 de las personas que participaron en aquella manifestación, entre ellos docentes, empleados municipales y sindicalistas, recibieron una orden de allanamiento y pedido de detención por parte del fiscal Arancay. Según el escrito, el pedido de allanamiento fue para proceder al registro y secuestro de elementos informáticos y celulares de uso personal de los imputados, para geolocalizarlos el día del hecho y cualquier otro elemento que tenga relación con el delito investigado. El fiscal pidió también la detención de las 22 personas por privación ilegítima de la libertad agravada, porque dijo que el 30 de junio un grupo de 6 concejales fue retenido por los manifestantes al término de una sesión especial de consejo. También acusó a quienes protestaban por sedición, porque dijo que esas personas se alzaron públicamente en contra de la constitución de la provincia, portando palos, piedras, realizando fogatas. Otros delitos imputados son los de resistencia a la autoridad, daño agravado a bienes de uso público, lesiones leves doblemente agravadas e instigación a cometer delitos. Cerca del mediodía del miércoles 12 de junio comenzaron los allanamientos en las casas y, según se supo, al menos 5 personas fueron detenidas. 3 de ellas habrían sido trasladadas en ambulancia a la capital provincial, pero no se conocía dónde estaban. Los llevaban a San Salvador y es una locura porque desde Humahuaca a San Salvador hay 4 o 5 cortes de ruta y no sabemos si es una estrategia para provocar la reacción del resto de la gente que está cortando y realizar más detenciones, explicó un dirigente social que intentaba conseguir información desde la capital de la provincia sobre lo que ocurría en Humahuaca. Un abogado que a última hora estaba intentando llegar a Humahuaca para entender lo que estaba ocurriendo con las personas detenidas. Dijo que es un delirio todo. La policía no da información telefónica y el fiscal tampoco. Es todo difuso. Las citaciones se van a dar en los próximos 3 días para los comparendos, pero no sabemos a dónde los están trasladando. Los detenidos al parecer no tenían abogados designados y quedarían a cargo de defensores oficiales, pero eso tampoco estaba confirmado. No sabemos si son detenciones de 24 horas y no hay un dictamen de prisión preventiva tampoco. Además, los funcionarios no responden y por eso estamos intentando apersonarnos, explicó la abogada, y agregó que este es el fin de Morales, meter miedo y amedrentar. En el marco de las medidas represivas de la gobernación de Morales para defender una reforma constitucional que impulsa en forma express, la policía provincial violó la autonomía universitaria al ingresar a un predio de la Universidad Nacional de Jujuy. Bueno, con este informe, nueva pausa y enseguida continuamos con más información. Dios mío, amigo, esto yo te he hecho vuelta. Siempre molestando, bacho, no puede ser. Señora, acá tengo los papeles. Suban y requísenme si quieren. Si revisan la mochila van contra 7 carteles. Aunque use cachiporro, un uniforme y una 9, es imposible disfrazar que los ladrones son ustedes. Todo menos policía, me enseñó papá de chico. Por eso le hago la guerra a todos los Federico. Y pa' los dinosaurios que avalan a los milicos. Esta
vuelta me la cobro por los 30.000 y pico. La costa Viola, Aramburu y Galtieri son asesinos. Yo grito nunca más por todo el pueblo argentino. Y si no te quedó claro te lo digo con Be Real. Fuck el police, me cago en la policía. Fuck el police del país is homie. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toque a la clica los homies. Running, baby, I'm running. Fuck el police del país is coming. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toque a la clica los homies. Running, baby, I'm running. Volvemos, hablamos de un tema que fue muy bien visto por el gobierno argentino. El gobierno británico expresó la semana pasada su enojo con la Unión Europea, precisamente porque se refirió a las Islas Malvinas con ese nombre y no con el de Falkland Island, en la declaración que suscribió la semana pasada en Bruselas con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, con la CELAC. Allí se reconoció la existencia de una disputa entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía sobre el archipiélago del Atlántico Sur. El gobierno británico expresó su enojo con la Unión Europea por haberse referido a las Islas Malvinas con ese nombre y no con el de Falkland Islands. En la declaración que suscribió la semana pasada en Bruselas con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, en la que se reconoció la existencia de una disputa entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía sobre el archipiélago del Atlántico Sur. Apenas unas horas después de que los presidentes de ambos bloques reconocieron en un documento por primera vez a las Islas Malvinas como un territorio en disputa de soberanía por parte de Argentina, el gobierno británico reaccionó duramente con un mensaje poco diplomático. Todos los países deberían reconocer el derecho de los isleños a decidir su propio futuro, dijo Londres. Voceros del Foreign Office, la Cancillería británica, añadieron que las islas han dejado claro su deseo de seguir siendo británicas y solo a ellas corresponde decidir su futuro. Y el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, criticó con dureza el documento de la UE-CELAC por haber mencionado a las islas como Malvinas. Sunak sostuvo que es una elección de palabras lamentable. El documento de la UE rompe con el Tratado de Lisboa, que es fundacional de la Unión Europea y que cuando estaba Gran Bretaña incluía a las Malvinas como territorios de ultramar de Europa, pero el Reino Unido se fue de la Unión Europea. Desde el gobierno argentino celebraron la conquista diplomática que llegó luego de largas gestiones. Incluso denunciaron que hubo presiones de Londres sobre sus vecinos europeos para mantener la postura histórica del bloque frente a esta disputa. La declaración fue leída como un gran triunfo de la diplomacia argentina por el gobierno de Alberto Fernández. Malvinas es una causa nacional. Hemos dado un paso más, una victoria diplomática histórica. Un pueblo entero ha llevado Malvinas a una declaración birregional. El compromiso de las y los argentinos con la defensa de los derechos de nuestra patria lo hizo posible, celebró el mandatario en redes sociales. El Foreign Office insistió en que la decisión de los isleños de seguir siendo británicos es una posición respaldada por el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, que es vinculante para todos los miembros de la ONU. Lo que olvida decir es que se trata de un territorio ocupado militarmente por sus fuerzas coloniales. Y así seguimos mostrándole la realidad de nuestra Latinoamérica. Por eso nos vamos a Chile, donde miles de profesores del sector público marcharon por primera vez bajo el gobierno del izquierdista Gabriel Boric para exigir el pago de una deuda millonaria que mantiene el Estado desde la dictadura de Augusto Pinochet. Miles de profesores del sector público en Chile marcharon por primera vez el miércoles, bajo el gobierno del izquierdista Gabriel Boric, para exigir el pago de una millonaria deuda salarial que acumula el Estado desde la dictadura de Augusto Pinochet. Es importante indicar que la educación pública ha estado súper abandonada de la dictadura en adelante, podemos decir de los 50 años que se conmemoran este año el golpe de Estado. Desde ahí se abandonó la educación pública, cada vez se asienta más la idea de que la educación pública es como para los pobres, por lo tanto, al parecer, la inversión cada vez es menor. En Santiago, decenas de colegios suspendieron las clases por 24 horas. Reclaman un pasivo que se calcula en alrededor de 8.000 millones de dólares, derivado de una reforma aprobada bajo el gobierno militar. Pinochet transfirió el manejo de la educación pública del poder central a los municipios en el marco de sus políticas de reducción del aparato estatal.
Y los municipios, por años, rehusaron a cumplir con los ajustes salariales por no contar con los recursos, lo que afectó de paso el aporte a las jubilaciones. Unos 76,000 profesores se vieron impactados por esta reforma. Las profesoras y profesores en todo el país están paralizados, exigiendo cambios profundos al modelo educativo que tenemos en Chile, modelo que se arrastra desde la dictadura y que los gobiernos democráticos no han cambiado en su profundidad como quisiéramos. El presidente Boric se comprometió a saldar esa deuda histórica con los recursos de una reforma tributaria, que ya fue rechazada por el Congreso, pero que el gobierno intenta revivir con un nuevo proyecto de ley que presentará en las próximas semanas. El Colegio de Profesores anunció para la semana próxima una nueva huelga por 48 horas. Los docentes exigen tener un mejor ambiente laboral y que los profesores preescolares reciban los mismos bonos económicos que el resto de los maestros. Y ahora nos situamos en Venezuela porque después de tanto conflicto se acerca el balotaje que definirá el próximo presidente. Vamos a ver ahora un análisis precisamente sobre los candidatos que se van a enfrentar dentro de pocos días nada más en los próximos comicios. Hay maniobras para causar una parálisis jurídica y la invasión de los espacios en donde se toman decisiones fundamentales. Desde la perspectiva política, Guatemala se puede considerar un estado fallido, capturado por un grupo de delincuentes denominado el Pacto de Corruptos por los alcances de sus abusos de poder. El país ha caído en picada en todos sus indicadores de desarrollo, considerados daños colaterales entre los políticos actuales. La casta política y la élite económica arrasan con todas las riquezas, convirtiéndola en una nación sin futuro ni esperanzas de recuperación. De ahí la sorpresa que mantiene en jaque a sus centros de poder, el surgimiento inesperado de Bernardo Arévalo y su movimiento Semilla en las elecciones primarias. Arévalo es un candidato con fuerte vocación democrática y su propuesta capturó los votos de una ciudadanía hastiada de los abusos y los engaños, alcanzando el segundo lugar en los comicios y el pase a la segunda vuelta para medirse con Sandra Torres, ex primera dama y candidata de la derechista Unión Nacional de la Esperanza. Guatemala es el país más rico de Centroamérica, pero ha sido sistemáticamente saqueado durante las últimas administraciones hasta provocar daños irreparables, en especial entre los más jóvenes y desprotegidos. Con índices como el del coeficiente intelectual que la ubican en el puesto 196 de entre 199 países, provocado por la desnutrición crónica, el desarrollo futuro de Guatemala es prácticamente inviable y sus niños y niñas y adolescentes enfrentan un futuro de miseria y privaciones de todo tipo. El actual presidente y sus aliados intentan frenar el posible y más que probable arribo de Arévalo a la presidencia, conscientes de que a partir de ese momento se verán enfrentados a la acción de la justicia. Este potencial escenario podría ocasionar un quiebre rotundo en la historia reciente de este país, el cual ha sufrido ya los estragos de la guerra interna, de los abusos de sus castas privilegiadas y de la represión por parte de sus cuerpos armados. El gobierno no había calculado que un contrincante no deseado, que amenaza con desarmar la trama de apoyos mafiosos, llegaría a la segunda ronda. El establishment local ve cómo sus flancos más débiles se desmoronan. Guatemala se debate entre la dictadura y una posible restitución de la democracia plena. Y hasta aquí, como siempre, los acompañamos en este resumen semanal de noticias que le ofrecemos aquí en la TV Cooperativa sobre todo lo que sucede políticamente hablando, social y económicamente en nuestra Latinoamérica. Dios mediante, la semana que viene nos volveremos a encontrar aquí. Muchas gracias.
Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices. Nunca inflamos la moneda haciendo guerra a otros países. Don't call me gringo, you fucking winner. Stay on your side of that Godman River. Don't call me gringo, you winner. No me digas winner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Te pagamos con petróleo e intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria. Y aunque nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos, ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking winner. Stay on your side of that Godman River. Don't call me gringo, you winner. No me digas winner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Stay on your side of that Godman River. Don't call me gringo, you winner. No me digas winner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo. ¿Pinche qué? Puñetero. Hey.